Hay cosas que creemos superadas hasta que la vida vuelve a ponerlas frente a nosotros. Una relación, un síntoma, una pérdida, un miedo que regresa, una historia familiar que se repite sin pedir permiso. Aquello que no miras termina dirigiendo tu vida desde la oscuridad. Soy Patricia Pelayo y te hablo desde el sótano, donde vamos a prender la luz y abrir una caja que probablemente tiene que ver con tu historia. Hay una frase que me ha estado dando vueltas en la cabeza los últimos días, que creo que resume perfectamente una de las etapas que más me marcó en mi vida. Yo no sabía cómo debía ser tratada. Así de simple, no sabía. Hoy lo digo en voz alta, me escucho y me parece increíble, pero cuando yo tenía 16 años, de verdad que no lo sabía. Yo no sabía dónde terminaba el amor y dónde empezaba el abuso. No sabía cuándo una persona estaba preocupada por ti o cuando estaba intentando controlarte. No sabía cuándo comprender al otro era un acto de amor o de empatía y cuándo se convertía en una manera de abandonarme a mí misma. Y como no lo sabía, pues cada vez que algo o alguien me hacía sentir incómoda, en lugar de preguntarme ¿esto está bien?, yo me preguntaba ¿será normal? Y esa pregunta me acompañó durante muchísimos años. ¿Será normal? ¿Será normal que él se enoje por esto? ¿Será normal que quiera saber dónde estoy todo el tiempo? ¿Que me hable de esa manera? ¿Que me haga sentir culpable? Ahorita lo miro así, obviamente. En aquel entonces yo ni siquiera lo razonaba. Me está haciendo sentir culpable. No, eso es algo que me ha costado muchísimo trabajo identificar. ¿Hasta dónde hay que comprender al otro? ¿Hasta dónde hay que perdonar? ¿Hasta dónde hay que aguantar? Como nadie me había enseñado otra cosa, terminé creyendo que pues todo eso era parte del mismo paquete, ¿no? Todo venía en el mismo paquete, en la misma caja. Conocí al papá de mis hijos cuando tenía 16 años. Mi prima Rosy tenía un novio y ese novio tenía un amigo que pues fue el papá de mis hijos. Un día coincidimos en la calle, estábamos afuera de mi casa con mi prima, con su novio, con otros amigos platicando y él pasó en el coche y los vio a ellos, se detuvo y ahí nos conocimos. Y todavía me acuerdo de mi prima Rosy y yo, las dos riéndonos y diciendo exactamente lo mismo. Es para pasar un rato, ¿no? Para salir, para divertirnos. ¿Quién nos iba a decir en ese momento que años después las dos íbamos a estar casadas y las dos arrepentidas? Y es que, pues, la vida tiene un sentido del humor bastante extraño. Hoy cuando miro hacia atrás y recuerdo todo eso, recuerdo toda esa etapa, mucha gente me preguntó y me siguió preguntando, me sigue preguntando ¿que de verdad nunca viste los focos rojos? Y siempre contestó lo mismo. Claro que los vi, muchísimos. Pero los vivía como un malestar porque, o sea, como algo que me hacía sentir incómoda. Algo dentro de mí me decía, no, esto no está bien, pero yo no entendía lo que eso significaba. Porque para poder reconocer un foco rojo primero tienes que haber conocido la luz verde.
y yo nunca la había visto. En mi casa mis papás prácticamente no se hablaban, no había abrazos, no había convivencia, no había sobremesas, no había palabras cariñosas, no había un modelo de pareja al que yo pudiera decir, ok, así es el respeto, ok, esto es una relación de pareja, así debe de ser. No, eso no existía. Lo único que yo conocía pues era el silencio, el ignorar al otro. Así que cuando apareció alguien que aparentemente me quería, pues yo no tenía con quién comparar, yo no tenía con qué comparar. Claro que había cosas que me brincaban. Me acuerdo perfecto que él era, se llevaba muy mal con sus hermanos, como que los despreciaba, los hacía menos. A veces cuando yo presenciaba alguna de esas situaciones me daba pena. ¿De verdad no veía yo lo que estaba pasando? Sí lo veía, pero no entendía que algún día, en algún momento, si yo continuaba con esa relación, yo iba a estar en el lugar de sus hermanos. Porque a los 16 años, pues uno cree que el amor cambia a las personas, ¿no? Que todo puede cambiar, que tiene, o al menos yo tenía una idea como muy romantizada del amor, ¿no? Lo que te ponen en las películas, porque yo no lo veía en la realidad. Entonces eso que te ponen en las películas del amor todo lo puede, el amor todo lo hace, el amor... Y eso es una farsa, eso no es cierto. Y peor todavía, llegas a pensar, no, es que conmigo va a ser diferente. Conmigo él no es así. A mí no me va a tratar así. Y el primer foco rojo directamente conmigo fue clarísimo. Un día iba yo con una compañera de la escuela, con Leti, veníamos en su coche. No me acuerdo, ya por supuesto, hace tantísimos años, no me acuerdo a dónde íbamos o qué íbamos a hacer un día en la tarde. Y veníamos en el coche y de pronto, pues él apareció en su coche. Nos alcanzó y me empezó a reclamar y empezamos como a discutir desde los coches hasta que nos paramos. Yo me bajé del coche y él me jaloneó del brazo. Y me acuerdo perfecto lo que Leti me dijo. Me dijo, Pati, eso no está bien, aléjate de él. Y le hice caso, terminé la relación. Y hoy pienso mucho en esa decisión porque fue una de las pocas veces que me escuché a mí misma, escuché mi intuición, esa vocecita que me decía por dentro, esto no está bien. Pero me duró muy poco, porque al día siguiente sonó el teléfono y era su mamá. Todavía me acuerdo de su voz. Pati, es que mi hijo está desesperado, no deja de llorar, perdónalo, ya entendió, está muy arrepentido, es que es muy impulsivo, es que no va a volver a pasar. Y yo le decía, señora, es que me jaloneó del brazo. No, sí, pero es que entiéndelo. Finalmente, colgué la llamada y pensé, no lo voy a hacer. Pero al día siguiente me volvió a llamar. Y al día siguiente me volvió a llamar y entonces empecé a pensar, todos merecemos una segunda oportunidad. Todos nos podemos equivocar y podemos arrepentirnos y entender que lo que hicimos no está bien. Hoy puedo entender que pues había algo que en ese momento yo era incapaz de ver. Su mamá no estaba hablando con una mujer adulta, estaba hablando con una niña de 16 años, 17 años, que nunca había sentido que una familia la buscara con tanta insistencia, ¿no? Que alguien le insistiera tanto.
Y eso pues cambió completamente las cosas, porque las palabras que ella decía eran perdónalo, no va a volver a suceder, pero lo que yo escuchaba era por fin alguien me quiere, por fin alguien quiere que yo forme parte de su familia, que yo esté en su vida. Y así sin darme cuenta, pues empecé a caer en la trampa poquito a poco. Esta es la caja que abro hoy, la caja de la trampa. Porque ellos me trataban muy bien. Siempre me invitaban a comer, a los cumpleaños, las reuniones, los viajes, todo lo que hacían en familia, ¿no? Y pues yo me sentía feliz, sentía que pertenecía, que por fin tenía como una familia. Hoy, muchos años después, entiendo que no era eso, no me estaban integrando, me estaban presumiendo. Para el papá de él, yo era la novia perfecta para el hijo perfecto. Era la güerita, la niña de casa, la educada, la hija de un hombre con dinero. Entonces, yo no era parte de la familia, yo era parte del escaparate. Tardé mucho tiempo en verlo, pero ahora lo veo claramente. El siguiente foco rojo fue con mi amigo el cactus. ¿Se acuerdan de mi amigo el cactus? El que fue mi cómplice en el episodio de cuando abrí la caja del villano. Pues él se había ido a Ensenada a estudiar oceanografía, y cuando vino de vacaciones en el verano me llamó y me invitó al teatro con su familia. Yo conocí a sus papás, a su hermano. Tenían plan de ir al teatro, de ir al cenar, y me habló y me dijo, oye, pues vamos, ¿no? Para vernos, saludarnos. Yo le dije, sí, claro que sí. Y cuando le conté a mi novio, lo que él me dijo fue, te prohíbo que vayas. Así, tal cual. Y yo me acuerdo perfecto lo que sentí, porque algo dentro de mí como que brincó. Y le dije, ¿perdón? No te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando. Él es mi amigo. Y entonces, después de un drama, me soltó la típica frase telenovelesca. Pues o él o yo. Y entonces, inmediatamente le dije, pues él, porque otro novio lo encuentro rápido, pero otro amigo como él, leal, honesto conmigo, pues está más difícil encontrarlo. Y colgué el teléfono. Y pues yo pensé que ahora sí ahí había terminado todo, pero al día siguiente tocaron a mi puerta. Y ahí estaba, con un ramo de rosas enorme. De esos que a los 16 años te parecen como sacados de una película, ¿no? Ahorita diría como sacados de Pinterest, pero entonces no había Pinterest. Me pidió perdón, obviamente, y me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Tienes razón, nunca volverá a pasar. Es tu amigo, no tiene nada de malo, quiero conocerlo. Y yo pensé, ay, qué lindo, ¿no? Me quiere tanto que le dio miedo perderme. Hoy sé, y me escucho y me da risa, hoy sé que solo era la más grande manipulación. Pero en ese momento, pues yo no tenía cómo saberlo. Era una niña. Cuando entré a la universidad, apareció el siguiente foco rojo. Él estaba acostumbrado a que pues yo estudiaba en una escuela de puras mujeres y nunca se había presentado una situación así, pero entró a la universidad, obviamente tengo muchos compañeros hombres, y pues de repente tenemos que hacer un trabajo en equipo, y pues tenía 2 compañeros hombres
y otra compañera mujer, éramos un equipo de 4 con las que yo tenía que trabajar, ¿no? Los que yo tenía que trabajar. Y un día pues teníamos que hacer un trabajo para la materia de historia del arte, teníamos que ir a un museo a hacer una investigación. Y entonces me acuerdo perfecto que veníamos en el periférico, venía manejando uno de mis compañeros y yo venía adelante con él. Y de repente dijo, ay, ya me tiene harto este loco que viene atrás, tiene media hora aventándome el coche. Y entonces se hizo a un lado, se cambió de carril y el otro coche aceleró y nos rebasó a toda velocidad. Y cuando volteó, pues adivinen quién era. Era él que nos venía siguiendo desde la universidad. Y yo sentí muchísima vergüenza. Ni siquiera sentí miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de que mis compañeros se dieran cuenta. Y esa noche, pues obviamente volvimos a tener un pleito y volvió a decirme que todo había sido una coincidencia, que ni siquiera se había dado cuenta que yo iba en ese coche. Y otra vez le creí. ¿Cuántas coincidencias necesitamos para aceptar una realidad que no queremos mirar? Pasó el tiempo y un día llegó con un anillo de compromiso. Y quiero que escuches bien esto porque ahí estaba mi última oportunidad, la oportunidad que tenía de elegir diferente. Cuando me pidió matrimonio, le dije que no. Así, sin dudarlo, absolutamente no. Le dije, pues tengo 19 años, quiero terminar mi carrera. Bueno, en ese entonces tenía 18 años, ¿no? Tengo 18 años, acabo de entrar a la universidad, quiero terminar mi carrera, quiero trabajar, quiero ganar mi propio dinero, quiero hacer mi vida. No estaba en mis planes casarme, pero ni remotamente. Y entonces, obviamente hizo algo que nunca había hecho. No me insistió, no me hizo dramas, no se enojó. Me dijo, ok, está bien, sí, te entiendo. Y yo como que me sorprendí, pero dije, pues mira, qué buena onda, ¿no? Que respeta mi plan de vida y entiende que esto es algo importante para mí. Y bueno, continuó la relación, pero entonces él poco a poco me empezó a envolver y a pintar el futuro perfecto, ¿no? Me hablaba de que, ya sabes, las típicas frases de no, cuando por fin nos casemos y cuando vivamos juntos y cuando... Y me ponía miles de ejemplos, ¿no? Él había empezado su negocio propio, entonces, no, estoy ahorrando para cuando ya estemos juntos y me empezó a llevar a ver departamentos, compró un departamento para cuando yo ya estuviera lista para que nos casáramos. Íbamos a ver muebles, a escoger platos, que si los cubiertos, que si las cortinas. Y así me fue envolviendo. Hasta que un día terminó de convencerme. Y me convenció con esta frase, mira, nos casamos, nos vamos de luna de miel y cuando regresemos del viaje, regresas a la universidad, regresas al siguiente semestre, yo te apoyo, yo te pago la universidad, porque obviamente le dije, no, pero a ver, si yo me salgo de la universidad ahorita, pues ni modo de que después le salga a mi papá con que, ay, ¿qué crees que quiero regresar a la universidad y otra vez me la vas a pagar? Le dije, no, o sea, no, ni te preocupes por eso. Tú regresas a la universidad, yo te apoyo, yo te ayudo,
yo te pago la universidad. Y caí redondita, porque él no me estaba vendiendo la idea de un matrimonio. Lo que él me estaba vendiendo era el sueño que yo llevaba buscando toda la vida. Salir de la dinámica de mi casa, tener mi propia familia, sentirme libre, sentirme querida, sentirme elegida. Hoy entiendo que no me enamoré de esa idea del matrimonio, ni del departamento, ni de los muebles, ni de la boda. Yo me enamoré de la idea de pertenecer. Y esa fue la verdadera trampa. Todavía hubo muchas señales, claro, muchas. Por ejemplo, cuando ya estábamos planeando todo y yo elegí la iglesia en la que me quería casar, pues resulta que el salón en donde iba a ser la fiesta tenía una iglesia a la entrada del fraccionamiento, pero esa iglesia estaba a medio construir. Entonces, el papá de él me insistía que mejor nos casáramos en esa iglesia porque era más fácil para todos los invitados, porque nada más teníamos que llegar ahí, ir a la iglesia y después pasarnos al salón. Y yo le decía, no me quiero casar en esa iglesia porque no me gusta. Está fea, está a medio construir. No quiero que mi boda sea ahí. Y entonces un día tuvimos una comida familiar y de pronto el señor levantó su copa y dijo, bueno, ya que estamos todos aquí, vamos a hacer un brindis por los novios y vamos a votar para ver en qué iglesia se van a casar. Y empezó a preguntarle uno por uno a todos en qué iglesia querían que nos casáramos. Y cuando le tocó el turno a uno de mis hermanos, él le contestó, pues yo lo que opino es que es la boda de mi hermana y ella es la que tiene que decidir dónde se quiere casar. Y donde ella diga que se va a casar, yo voy a estar. Entonces hubo un silencio muy incómodo y él inmediatamente cambió el tema. Hoy cuando me escucho platicar de esto, digo, ¿cómo no vi lo que estaba pasando, no? Hasta mi hermano lo vio, yo creo que todos lo vieron, menos yo. Hubo otra señal, por supuesto. Después de pasar, no horas, días enteros, entre él y yo, planeando nuestro viaje de bodas y pensando a dónde queremos ir, de repente un día llegó y me dijo, nos vamos a Cancún, a tal hotel, ya está todo pagado. Y le dije, ¿pero por qué? O sea, ¿y en qué momento decidiste que nos íbamos a ir a Cancún? No, mi papá lo decidió y ya tiene los boletos y ya está lo del hotel y ya está absolutamente todo. Ni siquiera me preguntó, ni siquiera me consultó, ni siquiera me avisó, ya estaba decidido, ya estaba todo. Me enojé muchísimo, muchísimo. Discutimos muy fuerte y yo creo que por primera vez pensé, todavía puedo cancelar la boda. Pero no lo hice. Y me casé. Y durante muchos años pensé que esa trampa en la que yo había caído había sido él. Pero hoy sé que no. Hoy sé que esa trampa empezó mucho antes. El día que creí que para sentirme querida tenía que adaptarme o tenía que sacrificarme. El día que confundí tratar de entender a alguien con amor, aguantar con amor, justificar con amor. Y que si algún día alguien me elegía, yo tenía que hacer todo lo posible
para que nunca se fuera, porque en el fondo seguía yo siendo aquella niña que no sabía cómo debía ser tratada. Años después, pude poner la primer piececita del rompecabezas en su lugar y ya de ahí, poco a poco, fui poniendo las demás. Fue cuando uno de mis hermanos estaba por casarse y mi cuñada dijo: antes de casarme quiero vivir sola, quiero aprender a hacerme cargo de mí, quiero ser independiente, quiero valerme por mí misma. Y entonces esperaron para casarse un año más porque mi cuñada rentó un departamento, empezó a vivir sola. Y yo me acuerdo que cuando la familia de él se enteró, un día que fuimos a comer a su casa con ellos, su papá dijo: pues qué tonto tu hermano que le permita eso, se la van a ganar. Ahí, híjole, sentí como que me faltaba el aire. Recuerdo que se me abrieron los ojos así como de plato y la sensación fue como si las mujeres fuéramos un regalo en la tómbola, ¿no? Ahí empecé a abrir los ojos. Entonces entendí que no era amor, que eran inseguridades de un hombre que se reconoce a sí mismo como poquita cosa. Era miedo. Miedo a que una mujer descubriera quién era antes de casarse. Miedo a que aprendiera a sostenerse sola, a ser independiente, a no necesitarlo. Miedo a que conociera más gente y pudiera elegir. Me sentí como si fuera una presa enfrente de su depredador. Y ahí entendí algo que me dolió muchísimo. Por primera vez lo entendí. Su papá lo había manipulado para casarse conmigo. Ni siquiera había sido su decisión. Pero él tampoco lo sabía, claro, él tampoco se daba cuenta. Él simplemente también había caído en la trampa igual que yo. Y ahí empezó a tener sentido todo lo que vino después. Yo hoy no juzgo a esa Patricia de 19 años, más bien la abrazo porque hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Si hoy pudiera sentarme junto a ella, la tomaría de la mano y le diría: no tienes que casarte para sentir que perteneces, que tienes un lugar. No tienes que aguantar para que te quieran. El amor nunca debe pedirte que sacrifiques tus planes, tu vida, que dejes de ser tú. Las trampas más peligrosas no se ven como trampas. Igual que hace un cazador en el bosque, están cubiertas de vegetación para taparlas, para que se vean como, o que parezcan ese sueño que llevamos esperando toda la vida. Pero cuando caemos tan profundo que cuesta muchísimo salir de ahí. Gracias por acompañarme a abrir esta caja. La caja de la trampa. Si mientras escuchabas este episodio recordaste alguna decisión que tomaste creyendo que iba a salvarte de algo, pero terminaste peor, seguro hablaba de una herida mucho más antigua. En el próximo episodio voy a abrir una caja que durante muchos años mantuve cerrada porque me daba muchísima vergüenza mirar. Una cosa es quedarse en una relación por amor y otra muy distinta es hacerte invisible porque no sabes cómo debes ser tratada. Y entender esa diferencia ha cambiado mi vida. Gracias por acompañarme a mi sótano. ¿También encontraste algo que sanar en el tuyo?
Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que también necesite prender la luz en su propio sótano. A veces una frase, un recuerdo o una incomodidad son la señal de que una caja está lista para abrirse. Y si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete al podcast y acompáñame en el próximo episodio, porque todavía quedan muchas, pero muchas cajas por abrir. Yo soy Patricia Pelayo desde El Sótano, el podcast que baja donde otros no se atreven. Sígueme en Instagram y en Facebook en Alternativas Terapéuticas.